La arquitectura de la antigua Roma representa uno de los mayores legados de la historia de la humanidad. A través de la innovación en materiales, técnicas constructivas y un profundo sentido de la funcionalidad, los romanos transformaron la forma de concebir las ciudades y los espacios públicos. Su influencia se extendió por todo el imperio, y muchas de sus obras continúan siendo un referente para la arquitectura actual. En este recorrido conoceremos cómo evolucionó la arquitectura romana a través de sus principales etapas y descubriremos las edificaciones que marcaron el desarrollo de esta extraordinaria civilización. Nos encontramos en la etapa de Roma republicana, desarrollada entre el año 509 y el 27 a.C. En este mapa observamos su ubicación en la región de Lacio, dentro de la península itálica, a orillas del río Tíber, cuya posición estratégica favoreció su desarrollo. En la parte inferior se representa su expansión territorial. En el año 509 a.C., Roma controlaba un pequeño territorio. Para el año 264 a.C., dominaba gran parte de la península itálica, y en el año 146 a.C. se había convertido en una de las principales potencias del Mediterráneo. Ahora nos encontramos en el Foro Romano, durante la etapa de la Roma republicana entre los años 509 y 27 a.C. Este era el principal centro político, religioso y comercial de la ciudad. Como observamos en el plano, alrededor de la plaza se distribuían las edificaciones más importantes, entre ellas el Templo de Saturno, la Curia Hostilia, la Basílica Emilia, el Comitium, la Rostra, el Templo de Vesta, la Casa de las Vestales y la Basílica Porcia. Además, su ubicación junto al río Tíber facilitó la comunicación y el desarrollo de la ciudad. El Templo de Saturno fue uno de los edificios más importantes del Foro Romano. Su primera construcción se remonta al año 497 a.C., aunque la representación que observamos corresponde a una de sus reconstrucciones posteriores. En la axonometría se aprecia un templo períptero, rodeado por columnas, elevado sobre un estilobato y con una amplia escalinata de acceso que conduce al pronaos y posteriormente a la cela, el espacio donde se encontraba la imagen de la divinidad. A la derecha, la planta muestra una distribución rectangular de aproximadamente 29.5 metros de largo por 13.2 metros de ancho. En esta imagen se presentan los principales detalles constructivos del templo. Se observa la cubierta de madera, con tejas romanas, tégula e imbrex, diseñada para facilitar el drenaje del agua. La cornisa jónica incorpora elementos decorativos y funcionales como la cima, el goterón y los dentículos. También se aprecia el friso ornamentado y el arquitrabe, que transmiten las cargas hacia las columnas. El capitel jónico, con sus características volutas, se apoya sobre una base ática, mientras que el encuentro entre la columna y el arquitrabe muestra cómo se distribuía el peso de la cubierta. Finalmente, el estilobato o podio elevaba el templo, otorgándole mayor presencia y monumentalidad. Ahora observamos el Templo de Vesta, uno de los edificios más representativos del Foro Romano, construido aproximadamente en el siglo I a.C. A diferencia de la mayoría de los templos romanos, este presenta una planta completamente circular, rodeada por un peristilo de 20 columnas corintias. En el centro se encontraba la cela, donde se conservaba el fuego sagrado de Vesta, símbolo de la continuidad y protección de Roma, custodiado por las vírgenes vestales. La planta también permite identificar la escalinata de acceso, la distribución de las columnas y la ubicación central del altar con el fuego sagrado, reflejando una organización completamente simétrica. Continuamos con el Alto Imperio Romano, también conocido como la Pax Romana, un periodo comprendido entre el año 27 a.C. y el 192 después de Cristo. Durante esta etapa, el imperio alcanzó una gran estabilidad política y un importante desarrollo arquitectónico, perfeccionando el uso del hormigón, los arcos, las bóvedas y las cúpulas,
para construir edificios cada vez más monumentales. La línea de tiempo presenta 3 de sus obras más representativas. Entre los años 13 y 9 a.C. se construyó el Ara Pacis Augustae, un altar que simboliza la paz y la prosperidad promovidas por Augusto. Entre los años 72 y 80 después de Cristo, se levantó el Coliseo Romano, el mayor anfiteatro del imperio, destinado a espectáculos públicos y considerado una obra maestra de la ingeniería romana. Finalmente, entre los años 118 y 128 después de Cristo, se edificó el Panteón de Roma, reconocido por su enorme cúpula de hormigón y por representar uno de los mayores logros técnicos y arquitectónicos de la antigua Roma. Ahora observamos el Ara Pacis Augustae, o Altar de la Paz de Augusto, un monumento construido entre los años 13 y 9 a.C., por encargo del Senado romano, para conmemorar la paz y la prosperidad alcanzadas durante el gobierno del emperador Augusto, periodo conocido como la Pax Romana. Originalmente fue concebido como un altar para realizar ceremonias y sacrificios religiosos en agradecimiento a los dioses. Sus relieves representan escenas de la familia imperial, procesiones y elementos simbólicos que exaltan la estabilidad, la armonía y el poder de Roma. A lo largo de los siglos quedó parcialmente enterrado. Fue redescubierto en el siglo XVI y reconstruido entre 1938 y 1939. En la actualidad se conserva como uno de los monumentos más importantes del arte romano y un símbolo del legado del imperio. Como siguiente ejemplo encontramos el Coliseo Romano, también conocido como Anfiteatro Flavio. Construido entre los años 72 y 80 después de Cristo, en la parte izquierda se muestra su planta elíptica, diseñada para ofrecer una excelente visibilidad desde cualquier punto, junto con el sistema de accesos y circulaciones que permitía el ingreso y la evacuación de miles de espectadores en pocos minutos. En el centro, los cortes transversal y longitudinal revelan la distribución interna de los graderíos, la arena y los hipogeos, un complejo de pasillos y cámaras subterráneas donde se preparaban gladiadores, animales y mecanismos para los espectáculos. A la derecha se aprecia el detalle de la fachada, organizado con arcos de medio punto y columnas de distintos órdenes, mientras que el detalle constructivo muestra el empleo de travertino, ladrillo y hormigón romano, materiales que hicieron posible una estructura resistente y monumental. Todo este conjunto convirtió al Coliseo en una de las mayores obras de la ingeniería de la antigua Roma. Finalmente, el Alto Imperio Romano alcanzó uno de sus mayores logros arquitectónicos con el Panteón de Roma, construido entre los años 118 y 128 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Adriano. En la fachada destaca el pórtico con columnas corintias de granito y un frontón triangular, mientras que la planta revela una gran cámara circular rodeada por gruesos muros portantes. El corte longitudinal permite apreciar su característica más importante, la enorme cúpula de hormigón aligerado, coronada por un óculo central de 8.9 metros de diámetro, que ilumina naturalmente el interior. Los casetones reducen el peso de la cúpula sin comprometer su resistencia, y la combinación de hormigón romano, travertino, ladrillo, mármol y granito demuestra el alto nivel técnico alcanzado por los ingenieros romanos. Gracias a estas innovaciones, el Panteón sigue siendo uno de los edificios mejor conservados y un símbolo de la arquitectura de la antigua Roma. Finalmente, llegamos al Bajo Imperio Romano, desarrollado entre los años 284 y 476 después de Cristo. En esta etapa, la arquitectura adquirió un carácter más monumental y simbólico, adaptándose al fortalecimiento del poder imperial y, posteriormente, al crecimiento del cristianismo. El primer gran ejemplo es el Palacio de Diocleciano, construido entre los años 295 y 305 después de Cristo. Más que una residencia, fue una ciudad fortificada
que combinaba funciones militares, administrativas y palaciegas. Su diseño influyó en la planificación de futuras ciudades y demuestra cómo la arquitectura comenzó a responder a las nuevas necesidades de seguridad y organización del imperio. Poco después destaca la Basílica de Magencio, una de las obras más importantes de este periodo. Sus enormes bóvedas y amplios espacios interiores representaron un gran avance técnico, permitiendo crear edificios de dimensiones nunca antes vistas. Este modelo estructural servía como referencia para muchas basílicas y construcciones posteriores. Durante estos años también se levantaron monumentos como el Arco de Constantino, símbolo del poder imperial, mientras que el Edicto de Milán impuso la construcción de grandes basílicas cristianas. Más adelante, edificaciones como Santa Sofía perfeccionaron el uso de cúpulas y la Basílica de San Juan de Letrán consolidó el modelo de iglesia cristiana que influiría en la arquitectura medieval. Así, el Bajo Imperio marcó la transición entre arquitectura clásica, romana y arquitectura bizantina y cristiana, dejando un legado que perduró mucho después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. A continuación, observamos el Palacio de Diocleciano, construido entre los años 295 y 305 después de Cristo, en Spalatum, actual ciudad de Split, en Croacia. Esta obra fue concebida como la residencia de retiro del emperador Diocleciano, aunque también funcionó como centro administrativo, militar y ceremonial durante el Bajo Imperio Romano. Su diseño destaca por integrar un gran recinto amurallado con torres defensivas y espacios de distintas funciones. En su interior sobresalen el peristillo, utilizado para ceremonias oficiales, el mausoleo de Diocleciano, destinado al emperador, el templo de Júpiter y la Puerta Dorada, uno de sus accesos monumentales. Esta combinación de residencia, fortaleza y ciudad refleja la nueva forma de construir característica del Bajo Imperio. En esta segunda imagen podemos comprender mejor su organización arquitectónica. La planta muestra un trazado ortogonal, estructurado mediante los ejes del cardo y el decumano, que ordenaban la circulación y distribuían los diferentes espacios del complejo. Además, el corte y la vista axonométrica permiten observar el uso de arcos, bóvedas, muros de gran espesor y materiales como piedra caliza, ladrillo y mármol. Gracias a esta planificación, el Palacio de Diocleciano se convirtió en uno de los modelos más importantes de la arquitectura del Bajo Imperio, y su trazado dio origen al actual centro histórico de la ciudad de Split. Finalmente, llegamos a la Basílica de Magencio, construida entre los años 306 y 312 después de Cristo, en el Foro Romano. Aunque fue iniciada por el emperador Magencio, su construcción fue concluida por Constantino, tras asumir el control del imperio. A diferencia de las basílicas cristianas posteriores, este edificio cumplía una función civil, siendo utilizado para actividades administrativas, judiciales y ceremoniales. Su principal innovación fue el empleo del opus caementicium, u hormigón romano, combinado con ladrillo y revestimientos de mármol. Gracias a este sistema, fue posible levantar un inmenso espacio interior, cubierto por grandes bóvedas, convirtiéndose en una de las obras más avanzadas de la ingeniería romana y en la máxima expresión de la arquitectura abovedada del Bajo Imperio. En esta segunda lámina podemos comprender mejor su funcionamiento arquitectónico. La planta revela una gran nave central, acompañada por naves laterales y un ábside, mientras que los cortes muestran la monumental altura del edificio y el uso de bóvedas de arista en la nave principal y bóvedas de cañón en los laterales. La axonometría y el esquema estructural explican cómo los pilares macizos distribuían las cargas y absorbían los empujes de las bóvedas, permitiendo cubrir amplios espacios con gran estabilidad. Estas soluciones marcaron el punto culminante de la ingeniería romana y sirvieron de base para el desarrollo de la arquitectura cristiana y bizantina.
cerrando así el proceso de evolución de la arquitectura de la antigua Roma, que comenzó en la República y alcanzó su máxima complejidad durante el Bajo Imperio. Hemos llegado al final del video. Espero que hayas podido aprender algo nuevo sobre el Imperio Romano y sus edificaciones a lo largo de su historia.